en medio de este mundo lleno de maldad. Pedirte, Señor Jesucristo, que en tu misericordia escuche los ruegos y el clamor de tu pueblo. Bendiga a Manuel Felipe, a Jesús Cheuque y también a los hermanos del templo Villa Chiloé y así a todos los que nos van a acompañar en esta noche, Señor amado, en este programa. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, de ella, para poder así escudriñarla con todo el corazón y con todo el alma. Porque sabemos que si usted nos da entendimiento, Señor Jesucristo, nada podríamos entender. Pero tú eres Dios, bendito por los siglos, en el nombre de Jesús. Acompáñanos en esta noche, sé con nosotros, Señor amado, dándonos esa sabiduría que necesitamos. Bendiga también a mi hermano Roberto Salgado, Señor amado, y a todos los hermanos que se van a acoplar, Señor, a esta enseñanza en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué maravillosa alabanza de adoración a nuestro Dios. Saludamos también a nuestro hermano Jorge Candia, que también está integrado a el programa en esta noche. Bien, glorificamos a nuestro Dios, hermanos amados, en medio de esta adoración, ¿verdad? Con estas notas musicales que exaltan al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es nuestro Dios y fuera de Él no hay salvación. Hemos venido haciendo este recorrido por la Escritura, por el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, concluimos hoy día en la mañana y vamos con el capítulo 5 para que podamos comprender la voluntad de nuestro Dios. Hay dos cosas importantes, hermanos. Dios bendiga el templo Irej, amén, de San Ramón. Dios lo bendiga a nuestros hermanos del templo Irej. Hemos sido invitados también para estar en San Ramón el jueves, si Dios así lo permite. Amén. Ya estamos de acuerdo con Pastor Rolando Castro para visitar ese lugar. Así que ahí estaremos con la ayuda del Señor y esperando llevar, ¿cierto?, la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, también a nuestro hermano Luis de el lugar de Quilpué, Templo Quilpué. Dios le bendiga, hermano Luis, bendiga a su familia. Amén. Y le invito a abrir su Biblia, ¿sí? Esto es lo que nos convoca, amén, la palabra del Señor. Y bueno, si hay preguntas ahí, hermanos, y podemos tener una conversación, un diálogo, como este programa dice, conversando las Escrituras, y así salir
de muchas dudas. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Mm? Bien, hemos orado y vamos a seguir esta secuencia de esta carta. Bueno, los primeros 4 capítulos de análisis que hemos hecho de la Escritura habla con respecto, hermanos amados, a quién es Dios, quiénes somos nosotros, y Dios ha puesto ciertos ministros por delante de la iglesia, no sobre la iglesia, ojo con esto, no sobre la iglesia, sino delante de la iglesia o entre la iglesia, para que puedan guiar a la iglesia. Pero en esta iglesia de Corintio, lamentablemente, este servicio de los pastores, de aquellos que estaban por delante en ese tiempo, ¿cierto?, los apóstoles y los evangelistas, ¿verdad?, predicadores que habían, fueron puestos en la mira por la gente de los corintios. Y se llegó a dividir la iglesia, ¿verdad?, diciendo unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y, hermanos amados, Pablo pone en claro que estos hombres que ellos habían puesto en alta estima, a tal punto de idolatrarlos, eran solamente siervos, amén, eran solamente hombres. Por tanto, los ojos deberían estar puestos más arriba, que es en el Señor Jesús, ¿verdad? Porque esto estaba causando división en la iglesia. Y esto daba a entender la inmadurez que tenía la iglesia de Corintios, escuche bien, pese a haber sido una iglesia llena del Espíritu Santo, con dones, ¿cierto?, con ministerios, pero lamentablemente no había madurez, había una incapacidad de poder entender. Y en estos 4 capítulos el Señor le deja en claro todas las cosas. Entonces nosotros debemos tomar experiencia de esto, hermanos amados, para no caer también en el error que se cae. Dios bendiga a nuestro hermano Joel Rodríguez. Para no caer en el mismo error, por más. Porque eso causa división. Yo soy de acá, yo soy de este lado. La iglesia no está dividida, el cuerpo no está dividido. El cuerpo siempre debe estar unido con su cabeza, que es Cristo. Este es el primer problema que se presenta aquí. Y creo que Pablo lo trata como prioridad porque es más grave este problema de división. Porque el mismo Jesús dice, Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline Ceballos, el mismo Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Estamos en 1 Corintios capítulo 5, amén, para que me acompañen ahí y sigamos texto a texto, hermanos, la enseñanza. El mismo Señor Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, esto llama la atención de Pablo y la preocupación de que en la iglesia de Corintios había tal división, ¿cierto?, que se había convertido en una idolatría de hombres. Si bien es cierto, los hombres podemos tener elocuencia, ¿verdad?, sabiduría para hablar, pero no nos olvidemos que todo viene del Señor, que todo es de Dios. Por tanto, al que se debe glorificar y exaltar es a Dios. Y por eso que Pablo también reprocha la actitud de los corintios, mostrando su condición de apóstol, de autoridad. Entonces llegamos al capítulo 5, Dios bendiga a mi hermano Alberto Catejo, llegamos al capítulo 5, hermanos amados, donde hay un caso terrible. Dije delante que el primer caso, perdón hermano, era preocupante porque eso podía partir la iglesia. Pero este caso que se revela aquí, Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva, Dios le bendiga. Y voy a leer, dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros
fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Fíjese. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Verdad? De acuerdo a Deuteronomio 22:30, vamos a leer un poquito, esta falta, este pecado, ¿verdad? Que estaba sucediendo en la iglesia. Saludo a mi hermano Daniel Vergara, amén. Dios le bendiga a usted también. 22, 30. A ver. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Fíjese. Y aquí vamos a otra referencia. Entonces, el pecado era grave, gravísimo. Este muchacho, este joven, estaba cometiendo fornicación y nada se decía en la iglesia. Vamos a ver, dice, y vosotros, dice, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjese. Vuelvo a decir, si partimos del capítulo 1, vamos a entender, hermanos amados, que esta iglesia que había sido llena del Espíritu Santo de Dios con repartición de dones, ¿cierto?, de sabiduría, había caído en esta lamentable situación. Primero, de ser infantiles, andando detrás de hombres, idólatras. Y segundo, esta falta que ellos no estaban haciendo nada por reparar este asunto. Pablo está realmente extrañado por su condición. Luego dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Leímos recién Deuteronomio 22:30, que ese era un pecado grave, profanar el lecho del Padre. Amén. Luego dice Pablo que él ya ha juzgado esa situación. Ahora, tiene la potestad de juzgar, claro, porque tiene la escritura a mano. Y tiene la autoridad de parte de Dios como apóstol de la iglesia de hacerlo. Y por eso llama la atención, ¿cierto?, a la iglesia que se haga parte también en este asunto, a la iglesia de Corintios, donde se estaba cometiendo el ilícito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, aquí viene la sentencia, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y usted dirá, ¿pero cómo es esto? Que sea entregado a Satanás para que después sea salvo. Sí, ciertamente. Dios bendiga a Edgar Illesca, Dios le bendiga. ¿Por qué razón? Porque ahí viene, hermanos amados, el castigo, ¿verdad?, para que ese hombre después pueda ser restaurado y no perderse. Porque Dios no quiere que no se pierda nadie. Y no siga cometiendo el ilícito, por supuesto. Hoy día alguien comete falta dentro de la iglesia y ya es condenado. No hay una posibilidad de restauración, de arrepentimiento, de restauración, sino que se aplica la ley. Y es cortante, tiro. Pablo juzgó la situación y dictó la sentencia. Y fíjese que no es condenatoria. ¿Por qué? Porque ese hombre, pese a estar cometiendo ese ilícito, es parte de la iglesia. Y por eso es que Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni se nombra entre los gentiles. O sea, era algo... Hoy día se cometen faltas dentro de la iglesia y no se juzgan. Y si se juzgan, escuchen, se juzgan malamente.
no se juzgan de acuerdo a la Escritura. No se toma la Escritura para hacer un juicio. ¿La iglesia puede hacer un juicio? Sí, sí. Por algo están los ancianos, los ministros. Y ese veredicto tiene que respetarse. Pero hoy día, lamentablemente, el pecado está en la iglesia y nadie quiere desarraigarlo. ¿Será el buen diezmo que reciben algunos ministros? La buena, la buena ofrenda económica que se hace, voy a usar una palabra muy vulgar, se hace vista gorda de estas situaciones y con esto se daña, hermanos amados, la marcha de la iglesia. Toda falta debe ser juzgada y debe ser castigada para que haya restauración. Pero también debe haber de parte del que comete la falta arrepentimiento. Aquí estamos hablando de una iglesia que es más madura. Que es más madura. Porque en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, dice, quiero yo la muerte del que muere en ninguna manera si Cristo vino salvando. Cristo no quiere que nadie se pierda. A tal punto que se dio a sí mismo para que todos pudiésemos ser salvos. Entonces Pablo está dictando una sentencia para que se ejecute. El tal dice, se ha entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí en Chile hubo un caso que un pastor fue acusado de adulterio y tuvo como 3 meses en castigo y que ni siquiera en castigo. Y hoy ejerce tranquilamente. Un juicio mal hecho, una sentencia mal determinada. Entonces, no hay corrección. Es como la justicia que tenemos nosotros hoy día. El hombre comete un ilícito y está 2 o 3 días preso y sale. Entonces después va a volver a hacer lo mismo porque la sanción es débil, la sanción es, no tiene fuerza para que el hombre pueda realmente meditar, hermanos amados, lo que hizo, para que pueda tomar conciencia de lo que hizo. Entonces, no se trata de condenar y ya de una cortarlo. No. Primero hay que juzgar la situación y hay que emitir un juicio y hay que emitir, hermano, el castigo. Mi hermano Alberto nos agrega aquí, dice, para destrucción de la carne equivale a fin de que el hombre carnal sea destruido, amén, y sea reemplazado por el espiritual y sea salvo en el día del Señor. ¿Ven? No es una condena de muerte definitiva, sino que hay una posibilidad. Esto es como un seguro. Cuando usted toma un seguro, por ejemplo, usted tiene un auto, toma un seguro de choque, ¿verdad? De accidente. Usted no va a andar chocando. Ahora, hay dos cosas, hermanos amados. Una cosa es, yo pongo este ejemplo, dice, una cosa es caerse y la otra cosa es tirarse al suelo. ¿Cómo es esto? Un pastor lo explicaba de esta manera. Una cosa es que el enemigo a usted lo tome prisionero y se lo lleve, lo cautive, ¿verdad? Y lo tenga prisionero. Y la otra es que usted se pase al bando enemigo. Por eso que Juan habla de la práctica del pecado, la práctica constante. O sea, hay hombres que han salido de las filas nuestras practicando el pecado y han muerto en pecado. Esa ya no tiene vuelta. No tiene vuelta. Pero en este caso, tal como dice mi hermano, es para que el hombre carnal muera, sea destruido. Y acuérdense que nosotros igual, hermanos, necesitamos la disciplina. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuente Álvarez, perdón. Sigamos. Luego dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco levadura leuda toda la masa? ¿Cómo explicamos esto? A ver, ¿cómo podemos explicar lo que Pablo dice? Yo lo entiendo de esta manera, hermanos amados, y espero que sea el sentir del Señor. Por ejemplo, si yo como ministro tolero
en un diácono, por ejemplo, el pecado, y al final se sabe, todo se sabe, por ejemplo, ¿ya? Después va a venir otro diácono y me va a decir, pero, pastor, ¿y por qué con él puede sí darle la facilidad y a mí no? Es como yo le pongo el caso del divorcio y del recasamiento. ¿Mm? Algunos que se casan, se separan y se vuelven a casar dentro de la iglesia. Y el pastor ha aceptado a uno, entonces tiene que aceptar al otro y tiene que aceptar al otro. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado va a empezar a fluir. Por eso que Pablo es radical aquí. Pero radical en el sentido de erradicar el pecado, no al hombre. Erradicar el pecado. Porque el que hace daño es el pecado. Claro, utilizando al hombre, por supuesto. Debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Entonces, eso es lo que hay que erradicar. Y esto es lo que mi hermano pone, ¿cierto? El pecado mora en la carnalidad del hombre, en la carne, no así en el espíritu. Entonces, Pablo dice que no es buena esa jactancia. O sea, si ellos se estaban jactando de que era una iglesia espiritual, llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ya hay dos faltas porque hay divisiones y hay fornicación, es para sentarse y meditar. Hoy día también las iglesias, los lugares, ¿cierto?, se jactan y hay pecado en el interior, pues y eso no se ha juzgado. Y nosotros tenemos la facultad de parte de Dios de juzgar. ¿Mm? Para eso está el ministro, para eso están los ancianos. Y aquí hay un orden, hermanos, que Dios coloca dentro de la iglesia. Pero hoy día no, hoy día se hace, perdone la vulgaridad, hoy día se hace todo a lo compadre, a lo amigo. ¿Mm? Entonces le dejamos pasar una falta a este y a este otro no, porque este no diezma bien. O este no da una buena ofrenda. Entonces no, a este hay que castigarlo. Pero este no, es que te da una buena ofrenda. Voy a perder. Y aquella iglesia que diezma, no, es que este da un buen diezmo. Entonces, hoy día no se juzga conforme a la escritura, se juzga conforme al pensamiento humano, al nepotismo, a la acción familiar. Peor todavía. Yo no voy a preferir a otra persona antes que el que lleva el apellido mío. Y eso está malo. Eso está totalmente malo. Entonces, no es buena vuestra jactancia, un poco levadura leuda toda la masa. Limpiados pues ¿de qué? De la vieja levadura. De esas costumbres maliciosas, de esos compadrazos, de esos ismos que están metidos en la carne. ¿Mm? Que permiten, el nepotismo es algo de familia, el clasismo, que están metidos ahí, limpiados de eso, sacar esas cosas afuera, para que la iglesia pueda seguir su marcha como corresponde. Hoy día pensamos que la iglesia está bien espiritualmente, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué los pastores piensan hoy día que la iglesia está espiritualmente bien? Porque hay un número grande de gente, y porque en los cultos, ¿cierto?, se desata a veces una histeria colectiva, donde hay cánticos, ¿cierto?, donde hay gritos, donde hay saltos, donde hay lengua, y piensa, el pastor piensa, está bien la iglesia, bueno, ¿y si hay pecado? Si hay pecado dentro, Dios bendiga a nuestra hermana Rosalena Morales y a nuestra hermana Ruth Cerda Celada. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, por eso la importancia, hermano, de la escritura, que es la que juzga todo. La escritura es la que nos juzga y aún a nosotros mismos. Luego dice, limpiado de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya Cristo ya quitó el pecado. No lo voy a tomar y lo voy a traer nuevamente a nuestra vida. La levadura muestra el progreso del pecado. Pedro niega al Señor, al hacerlo miente y niega después de jurar que no lo conoce. Al final maldice y tenemos la negación, juramento, maldición, con el peligro de la levadura que trabaja en silencio.
Por eso que Pablo dice, limpiaos. Todas esas cosas deben salir. ¿Ah? Aparte de vosotros todas esas cosas, ira, maledicencia, gritería, todas esas cosas, hermanos, que son del hombre, de la carne. ¿Mm? Y ahora dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Debemos actuar como verdaderos hijos de Dios, con sinceridad, con verdad. Porque Juan dice por ahí, y me ha alegrado mucho, que tus hijos andan en la verdad, no que conocen la verdad. Porque el que conoce la verdad debería andar en la verdad. El que dice conocer la verdad debería andar en la verdad. ¿Mm? Entonces, Pablo dice que celebremos esta fiesta, ¿cierto? Con los panes sin levadura, con sinceridad y verdad. Así debemos ser como iglesia, como hijos de Dios. Como Pablo dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Mm? Así como fue Cristo, también debemos ser nosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar prestos a juzgar estas situaciones de pecado, pero no con una mentalidad destructiva hacia el hermano, sino con una mentalidad correctiva para que salga el pecado y no el hermano, no el alma por el cual murió Cristo. De eso se trata. Pero hoy día, lamentablemente, los juicios que se emiten muchas veces, que son injustos, juicios injustos, hacen salir al hermano y no hay restauración. Yo a veces me pregunto, hermanos, y permítanme esta libertad, cuando hay estas convenciones y esto, y dicen 20 sellados con el Espíritu Santo, ser restaurado, entonces yo digo, ¿cómo ellos saben que esa persona fue restaurada? Porque si yo, Dios bendiga a mi hermana Betty Pérez, a mi hermana Rosa Cristina Medina, porque si yo destruyo una casa, ¿verdad? Y esa casa hay que restaurarla, lleva tiempo. Va nuevamente como una reconstrucción. Pero no por el hecho de que esa persona hable 2 o 3 palabras de lengua está restaurada, hermano, después de haber estado afuera por mucho tiempo. Ahí tenemos errados los conceptos. Por eso que Pablo dice que el pecado hay que desarraigarlo. Y por eso que en la iglesia deben haber ancianos sabios junto al ministro que puedan juzgar estas situaciones, ¿verdad? Y que si alguien comete una falta, juzgar esa falta, como le dije antes, desarraigar el pecado, pero el que el hermano quede y sea restaurado de esa manera. Hoy día se juzga imparcialmente, se lo vuelvo a decir, por los apellidos o por los grupos. Y no debe ser así. Hay iglesias que hay pecado y que no se juzgan y siguen tal cual, hermano, y se congregan día a día y el pecado está ahí. Entonces la pregunta es, ¿estará Dios grato con esta situación? Lo que pasaba aquí, pues. Aquí era una iglesia supuestamente llena, espiritual 100%, pero había fornicación y había división. O sea, ya hay 2 faltas que son consecuentes, que son continuas, y son 2 faltas que hacen daño a la vida espiritual de la iglesia. ¿De qué nos preocupamos en la iglesia? ¿Del día domingo gozarnos, llorar y gritar y desahogarnos? Pero no nos preocupamos de que nuestra vida, hermano, se vaya enredando en el camino. Mi hermano me cita Gálatas 6:1. Vamos a ver, si usted tiene alguna escritura o alguna pregunta, hágala, conversemos esta noche, conversemos este tema con respecto al pecado dentro de la iglesia, porque a veces decimos el pecado y latigamos la iglesia, agarramos el látigo, no. Conversemos este asunto para que sea beneficioso para la iglesia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, escuche, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es un juicio en amor, hermanos amados. Muchas veces nosotros vemos caer en falta a alguien, ya queremos desterrarlo y cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque entendemos lo de la ley. La ley era inflexible, ¡pum! El que la hizo la pagó. Pero la gracia no es que el Señor esté soportando o dejando que nosotros pequemos. No voy a usar esa palabra vulgar que usó este hombre que se murió, que usó con respecto a Cristo. Porque si este hombre hereje y blasfemo, hermanos, ¿y cuántos evangélicos sentían la muerte de este hombre? Qué pena, porque cuando despierte este hombre no va a despertar en buen lugar. Pero Cristo no es de esos, hermanos amados, que hace vista gorda con respecto al pecado. Él lo juzga, lo castiga, pero ¿para qué? Para que usted sea salvo. Por eso que dice que la tristeza del mundo es para muerte. Pero nuestra tristeza, cuando caímos en falta, cuando Dios nos está corrigiendo, cuando Dios, hermanos amados, nos está castigando, es para que vivamos, para que no seamos condenados con el mundo. Porque si somos juzgados hoy día, hermanos amados, y somos castigados hoy día, ya no vamos a ser juzgados con el mundo. Y usted sabe que cuando el mundo sea juzgado, el mundo no va a tener opción. Porque el Apocalipsis dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nuestra lucha que es contra el pecado debe ser en común, en comunidad, como iglesia. El juicio debe ir acompañado de la misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces, cuidado cuando juzguemos a un hermano, hermanos, para eliminarlo, para condenarlo totalmente, ya que cerrarle todas las puertas. No, ¿por qué? No. Y quizás muchos tendrán otra opinión contraria a lo que estamos hablando hoy día, pero la Escritura es clara. Aquí nos dice Pablo, expúlselo de la iglesia, mándelo a cambiar huerta y media que no entre nunca más. No, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, de la carnalidad, porque en el cuerpo están los deseos, en el cuerpo están las pasiones, en el cuerpo están las concupiscencias de la carne. Entonces, Satanás se encarga de destruir esas cosas y en el espíritu del hombre es vivificado. Entonces, hay esperanza, claro. El Señor le dijo a Israel, bueno, ¿y el que se cae no se levanta? Ahora, ¿para qué vino Cristo? ¿No vino a darle la oportunidad al hombre que no tenía esperanza? Ahora, se lo vuelvo a decir, no es lo mismo caerse que tirarse al suelo, son dos cosas diferentes. Y por eso que más adelante vamos a ver, en el capítulo 6 que viene, cómo Pablo se molesta porque no hay una capacidad interna en la iglesia de juzgar las cosas. Hoy día la iglesia ventila todas las cosas. Y a veces los mundanos se enteran primero que los que están adentro, de que fulano cayó. ¿Por qué? Estamos usando la misma política que el mundo. No estamos tomando las herramientas que el Señor proveyó. Dios bendiga a nuestro hermano Marco Bustos Carreño y a Oscar Paillán. No estamos tomando las herramientas que el Señor proveyó a través de la Escritura. Mi hermana Elizabeth tiene como un signo de interrogación. Me gustaría que hiciera su pregunta, si es que la tiene ahí. Estamos en el capítulo 5, donde se está juzgando un pecado dentro de la iglesia. Y estamos viendo cómo se juzga. ¿Cómo debemos nosotros como creyentes juzgar el pecado? Ahora, fíjese que el texto que toma mi hermano Alberto, que nos regaló ahí, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Cómo juzga una persona espiritual? Juzga de acuerdo a Cristo. Y no con jactancia ni arrogancia. Pero sí con misericordia. Porque con misericordia, ¿verdad?, se corrige el pecado. Recordemos que somos hermanos. Somos hermanos. ¿Y usted echaría un hermano al fuego? ¿Lo echaría? Creo que no. Creo que no. Y por eso es importante
crecer, hermanos, como iglesia. Esta iglesia estaba tan, hermanos amados, infantil. Dios bendiga a nuestra hermana Marcia Pérez Salgado. Dios le bendiga, hermana Marcia. Infantil. No tenía crecimiento. Y por eso es que Pablo aquí vamos en el segundo tema. El segundo tema que se le había hecho saber a Pablo, ¿verdad? Lo vimos antes, el tema de la división, ¿cierto? En cuanto a que los hombres idolátricamente estaban tras los hombres. Había un proselitismo, un seguimiento a hombres. Y este segundo tema es un caso de fornicación dentro de la iglesia. ¿Cómo se juzgan el caso de fornicación? Luego dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dios bendiga a Juanito Walpen Zapata. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quiénes? Con los fornicarios. El verso 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis. Este es diferente al otro. Te lo vuelvo a decir, hay una persona que puede caer en falta. Se le hace juicio, ¿verdad? Pero si esa persona persiste en esa condición, es como, mírenlo, cuando Cristo dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve, estando tú con él a solas, ¿cierto? Repréndelo. Si tu hermano te oye, has ganado un hermano. Si no, dice, toma 2 testigos, la segunda oportunidad, toma 2 testigos y háblale, ¿cierto? Y si no oyera a los 2 testigos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ténganlo por gentil y pública. O sea, ahí, hermanos, después de 3 oportunidades que el Señor relata, hay que desecharlo. Y a esos fornicarios se está refiriendo Pablo. A esos que están constantemente en pecado, que les gusta, que les agrada, ¿verdad? Vivir en esa condición pecaminosa, ya sea como fornicario, como ladrón, como adúltero, como maldiciente, como borracho. Dice, con los tales ni aún comáis. Dice, más bien escribí que no junté con ninguno que llamándose hermano esté en esta condición, pues, o viva en esta condición, que en su casa es una persona, en su casa es un borracho, y en la iglesia no lo es. Luego que vuelve del culto, llega a su casa y vuelve a lo mismo. ¿Fija? Ni con ellos ni aún comáis. ¿Mm? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Nuevamente, Pablo hace mención del juicio interno en la iglesia. Sí, del juicio que se debe hacer en la iglesia. Nosotros no juzgamos al mundo, no, en este momento. Tenemos que hacer los juicios que están, de los casos que están dentro de la iglesia, para así poder corregir. Dios bendiga a Gabriel Garrido. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Y luego dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, se dictó la sentencia, cúmplase. Cúmplase. ¿Verdad? Para que Dios pueda producir en él también el arrepentimiento verdadero. Te lo vuelvo a decir, hay gente que le agrada el pecado y que vive constantemente en pecado y están dentro de la iglesia y no quieren salir de ahí y se sienten bien, no quieren abandonar el pecado. Esto daña. Luego dice, y aquí va algo más fuerte, hermanos amados, dice,
¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? A veces juzgamos a los hermanos delante de los incrédulos. ¿Cómo es esto? Bueno, yo a la vecina le cuento lo que está pasando dentro de la iglesia. Y ahí estoy como yendo a juicio delante de ella. Sin entender que yo con mi actitud estoy haciendo que esa mujer o esa persona no entre a la iglesia o no entre a la salvación. Le estoy sirviendo de piedra de tropiezo. Porque si yo tengo algo contra un hermano, yo debo juzgarlo dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, para que entendamos la magnitud de esto, hermano amado, y no caigamos en el error de hacer estas cosas, de juzgar con los incrédulos a nuestros hermanos. No nos compete eso a nosotros. Mire lo que dice el apóstol, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, no puedes juzgar esta situación tan pequeña. Siento que nosotros vamos a juzgar al mundo, pero hermanos amados. Vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense. Por eso que hay que, hermanos, entender en el lugar que nos encontramos, en la posición que hoy estamos como iglesia. Luego dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlo os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Cómo queda el nombre del Señor ahí, hermano? Mi hermano, bueno, cita un texto de lo que ya habíamos pasado, pues dice, a propósito de ser niños, Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 11 dice, habla con respecto, dice, hermanos amados, y esto es lo que tenemos que entender, 13, 11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé que era niño. Oh, muchas gracias, hermano Alberto. ¿Qué es lo que quiere el Señor que la iglesia alcance? Fíjate que la iglesia tiene más de 2000 años, o casi 2000 años, podría decir, o un poquito menos, ya. Está vieja la iglesia ya. Entonces ya debe haber una madurez. El creyente, todo creyente, Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia Vergara, todo creyente debe alcanzar una madurez con respecto a la fe. No nos podemos seguir dando vueltas en lo mismo todo el tiempo. Eso que Pablo dice, dejando ya atrás los primeros rudimentos, la imposición de manos, el bautismo. Vamos más adelante, proyectémonos más adelante. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque lamentablemente en los cultos se carece, hermanos, de enseñanza buena, de enseñanza profunda. Entonces los seguimos dando vueltas con los milagros, seguimos dando vueltas con el pueblo de Israel, nos seguimos dando vueltas para allá y para acá. Pero este tema, por ejemplo, que nos presenta la carta a Corintios, es un tema de madurez, de cómo nosotros vamos a ver un escándalo, por ejemplo, dentro de la iglesia. Dentro de los tantos escándalos, hermanos amados, que han habido. Y que muchas veces se ventilan delante de los incrédulos, cuando deberíamos arreglarnos entre nosotros. Aquí nosotros tenemos un dicho muy vulgar que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces seguimos, hermanos amados, dice, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, mire, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Ya es una falta. Amén. Ya es una falta. Yo no debería tener nada con nadie. En cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estar en paz con todos. Yo no debería tener nada contra nadie. Pero ya si hay un pleito, ya es una falta. Luego dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Ahora, muchas veces, hermanos, cuando nos agravian, no podemos soportar. ¿Qué es lo que enseña el Señor con respecto a poner la otra mejilla? ¿Qué nos enseña el Señor con respecto, hermanos amados,
a llevar la otra milla? ¿Mm? ¿No fueron esas las enseñanzas de Jesús? Entonces, mira, aquí entre nosotros como hermanos, a veces no podemos sufrir el agravio. Y cuando nosotros agraviamos a alguien, porque a veces somos injustos, el mundo sabe, el mundo siempre piensa que ellos son perfectos, que ellos no cometen errores, que ellos no cometen faltas, y siempre le adjudican al otro la culpabilidad. ¿No es así? Como en el huerto. La característica del huerto. La mujer que me diste, Señor. La serpiente me engañó. Característica del hombre natural. Y esto es lo que Pablo está diciendo. El hombre espiritual soporta, hermanos amados, soporta el ser defraudado, soporta el agravio. ¿Acaso Cristo no lo soportó? Injustamente lo llevaron a la cruz. Lo castigaron injustamente. Sufrió por pecado ajeno. Y no dijo nada, nada. Entonces Pablo dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Ah? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? O sea, no puedo soportar que me bofeteen. No, yo tengo que salir con la mía. Sí, pues hoy día no, pues si el hermano defrauda a otro, no, y esto se va a saber, esto tiene que saberse. ¿Mm? Pero si no quiere sufrir el agravio, entonces llama al ministro, llama al anciano, con dos testigos y presente al hermano. ¿Mm? Y que se solucione el problema, que se solucione, hermanos amados, esa situación, para que la iglesia siga su marcha. Pero no podemos actuar mundanalmente. Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango de Colombia. No podemos actuar mundanamente cuando el Señor nos enseñó a actuar espiritualmente. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quiénes? A los hermanos. O sea, a usted le gusta defraudar, pero no le gusta que lo defrauden. ¿Ah? ¿O sí? Yo la verdad de las cosas en lo personal, cuando alguien me hace algo, me echo a rodar la memoria y digo, a lo mejor yo le hice algo similar a alguien. Así que me quedo callado, perdono. Y es como el Señor nos ha enseñado. Mientras más mal lo echen, más bien damos nosotros. No es bueno pagar mal por bien, ni bien por mal. Debemos pagar siempre bien. Como hemos aprendido de quién? Del Señor. Cuesta, la carne cuesta. Que la carne es orgullosa, es vanidosa, es soberbia. Le cuesta resistir estas cosas. Cuesta colocar la otra mejilla. ¿Mm? ¿O no? Dígame que no. Nos cuesta. Y Pablo dice, ¿por qué no sufrí más bien el agravio? Al hermano le presté plata y no me la devolvió nunca. Bueno. Pero hay hermanos que toda la iglesia sabe que el hermano lo defraudó, que el hermano lo agravió. Tengamos cuidado porque mañana podemos ser nosotros. Y esto es lo que Pablo advierte. Luego dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí cometemos injusticia, hermanos amados. Recuerde que somos justos y tenemos que vivir como justos y tenemos que practicar la justicia. ¿Cómo practicamos la justicia? Obedeciendo la palabra del Señor. Los justos, dice, no heredarán el reino de Dios. No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Del juicio, de ese juicio usted no se preocupe. Usted siga adelante. Porque esto está más que claro y esto está más asegurado. Que ninguno de los que esté en esta condición va a entrar, no va a heredar. Y esto, mire, y Pablo le hace un recordatorio mental. Y esto erais algunos. Erais. Usted, bueno, a lo mejor fue un borracho, fue un fornicario, fue un maldiciente, fue un avaro. Era, ¿cierto? Le dice, esto era algunos. Más ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire qué maravilloso. Usted va a perder eso por una poca cosa. Usted va a perder esto que aparece en el capítulo 11 por estas cosas terrenales, hermano. Yo prefiero sufrir
el defraude, de verdad. Porque a lo mejor el ponerme yo a hacer justicia va a hacer que yo caiga también y pierda esto. Este regalo que es inmerecido, pero que Dios nos dio. Entonces Pablo hace como que nos refresca la mente y dice, esto erais vosotros antes. Y debemos entender, mira, hay una pregunta que David dice, hermanos amados, y me acuerdo que parece que siempre la mencionaba con mi hermano Daniel, dice, ¿de dónde viene la impiedad? La impiedad viene del impío. Entonces, yo no puedo pretender, hermanos amados, escuche bien, no puedo pretender que una persona que no ha nacido de nuevo o que está en vías de nacimiento pueda actuar como un nacido de nuevo. No sé si me explico. No sé si me explico bien. Entonces, a veces somos exigentes para con el otro y con nosotros. Y eso es ser muy legalista, muy farisiaco, muy del fariseísmo. ¿Mm? Entonces, por eso es que Pablo nos hace ver nuestras condiciones pasadas, para que no nos olvidemos, hermano, de dónde el Señor nos sacó, lo que éramos. Usted sabe lo que era, yo sé lo que era, lo que yo era antes. Pero hoy día miro esta situación diferente, porque hoy día soy perdonado, hoy día soy salvo por la gracia del Señor. Entonces, estas cosas son insignificantes. No voy a litigar por cosas insignificantes. No me voy a enemistar con mi hermano, siendo que mi hermano es también en la imagen de Cristo. Siendo que el Señor nos dice que debemos amarle a Él, pero también amar al hermano. ¿Mm? Entonces, ojo con esto, hermanos amados. Que Satanás no nos cambie el rumbo. Luego dice, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen. No todas convienen, perdón. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. ¿Mm? Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano Alberto nos comparte Juan 7:24. Dice de esta manera, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, debemos aprender a juzgar. Esta sociedad que es amadora de sí misma, esta sociedad vanidosa que está enseñando y que malinterpreta esos textos a veces, hermanos, que debemos amar al prójimo como a ti mismo. Entonces uno dice, yo me debo amar. ¿Y cómo debo amarme? ¿Debo ser narcisista? No, hermano. Por eso debemos juzgar, no según las apariencias. Debemos, hermanos, juzgar con justo juicio. Sí, sí. Porque con la vara que nosotros medimos, un día vamos a ser medidos. Usted y yo. Amén. Mire, hermanos, mire, si hasta los que rezan el Padre Nuestro no entienden lo que rezan. Porque dice, perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas,
como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y esta persona que reza, pero dice, no, yo a esa persona no la perdono. Entonces Dios tampoco le va a perdonar a él, porque ella está pidiendo que perdone su ofensa como él también perdona a los que los ofenden. Y de esta manera se está ganando el juicio divino. Hermanos amados, importante es poder llegar a una etapa de madurez y entender. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos cuidar el templo de Dios. Amén. Debemos ir más adelante. Debemos vivir como verdaderos hijos de Dios, con una conciencia, con la mente de Cristo, que es su palabra. Debemos juzgar con un juicio justo. Sí, porque tenemos autoridad para juzgar. Sí, pero debemos juzgar con un justo juicio. Tal vez hoy día es el hermano, el que cayó, ¿verdad? Y mañana tal vez sea yo. Entonces yo no voy a querer que pongan los pies sobre mí y me hundan. Yo voy a querer que tengan misericordia. Y la pregunta es, ¿la he tenido yo? Dejemos todo en las manos del Señor y vivamos el Evangelio. Unámonos, amémonos, pero amémonos de verdad. No solamente cuando nos juntemos en el templo, no solamente, hermanos amados, cuando nos sentemos a tomar una taza de té juntos, sino amémonos en todo tiempo. Judas 22 y 23. A algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Fíjese, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ve? Por eso que Pablo dice claramente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted no mire a su hermano como un enemigo. Mírelo como su hermano. Y cuando él cayó, tiéndale la mano y levántelo. Pero no lo publique. No lo publique. Acuérdese que somos hermanos. Y Jesús dijo, amaos, amaos, los unos a los otros. Y no es que estemos alcahueteando un pecado, no. No. Yo siempre he dicho a la congregación, si algún día me ven mal, díganmelo por favor. Porque yo también necesito. Sí. Porque todos tenemos la misma lucha. Y el diablo no va a decir, este pastor no me voy a meter con él. No. No. Satanás anda buscando, ¿cierto? Como león rugiente. ¿A quién? Devorar. Y al que pilla debe. Va al zarpazo. Que el Señor lo bendiga. Hermanos amados, hemos tomado 2 capítulos del libro de Corintios, donde hemos ido aprendiendo bastante. Le doy gracias a los hermanos que cooperan ahí con su texto bíblico, a los que nos cooperan con compartir, hermanos. Gracias, hermanos. Eso es maravilloso. Saúl era digno de muerte, pero David no lo tocó. Y aún más. Creo que, si no me equivoco, parece que como 40 años persiguió, o 20 años parece que persiguió Saúl a David, me parece. Si no me equivoco, nomás. A ver si mi hermano Catejo, que tiene más en cuanto a la fecha, eh, pero sabe, cuando Saúl murió, usted sabe que la persecución fue encarnizada, la de Saúl. Desde que le lanza la lanza, ¿cierto? Ahí, hasta el último encuentro que tuvo con él.
cuando le perdonó la vida por segunda vez, ya Saúl no lo persiguió más. Pero fue muy encarnizada. Ahí murieron hasta unos sacerdotes. ¿Se acuerdan? Pero sabe, cuando Saúl muere, David lo lloró. Sí. Lloró a Jonatán, que era su amigo del alma, y lloró a Saúl siempre con respeto. Ese debe ser nuestro amor, hermanos. No pagar nunca mal por mal, sino pagar bien por mal. Si nos hacen mal, paguemos con bien, como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Aprendamos a juzgar las situaciones, a emitir un buen juicio y a llevar a cabo la restauración. Porque esa es la restauración, por eso que yo le decía, perdóneme que vuelva a... Hay una reunión y ese hermano que viene de afuera, con falta, habla 2 palabras en lengua y está restaurado. No, hermano. Y por eso que ese hermano después vuelve atrás otra vez. Hay que entender lo que significa la restauración, hay que llamarlo, hay que exhortarlo. ¿Para qué? Para que el hermano entienda. Porque todos los que nos hemos bautizado ya pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. No somos, hermanos amados, de otro lugar, pertenecemos a Cristo. Gracias damos al Señor por esta oportunidad, amén, que nos da de poder conversar la Escritura. Qué grato y maravilloso es poder conversar la palabra, hermanos amados, y aprender todo juntos. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Nayaret Banda González y aprender todos juntos. Amén. Comparte el programa. No se olvide de orar. No se olvide de estudiar la Escritura. Y no se olvide de la enseñanza. Grábela en su corazón. Póngala por obra. Si está débil, pídale a Dios fuerza. Amén, hermanos. Le invito a orar. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por este programa, por la enseñanza de este día. Te pedimos por cada hermano y por cada hermana en la fe. Aquellos que están viviendo días difíciles, aquellos que están pasando pruebas, aquellos que están pasando enfermedades, aflicciones, aquellos que están llevando cargas pesadas. Que tu gracia bendita sea con cada uno de ellos. Ahora concluimos esta enseñanza, Señor amado, y te pedimos tu bendición para todos los santos, para los hermanos y hermanas de la fe, desde el más pequeño hasta el más grande. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo, gracia y paz para vosotros, en el nombre de Jesús. No se olvide, el viernes estamos con nuestro programa Conversando la Escritura, seguimos con el mismo tema. Y mañana es miércoles, estamos en el lugar de Maipú, en la iglesia de Caupolicán. Y si usted tiene que congregarse, congréguese. Amén. No sé qué. Saúl persiguió a David por tiempo indefinido, aun cuando hay un registro de 1 año y 4 meses, pero no se sabe si fue la totalidad de la persecución. Gracias, hermano, por esa información. Bendiciones. Nos vemos pronto, si Dios así lo permite. Jesús le bendiga. Bendiciones.